Hazme la señal. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión de la IPAR, la Santísima Trinidad, en este tiempo de oración y estudio bíblico que vamos a tener para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar conectados con Él por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de la oración. Y también cada uno de nosotros a través de este medio. Gracias a Dios por esta bendición, esta oportunidad que nos da para poder estar unidos en espíritu y en oración también. Entonces, pues vamos a dar inicio a este tiempo, hermanos. Queremos leer la palabra del Señor y ver lo que ella tiene para nosotros el día de hoy. En el Salmo 127 es donde vamos a tener la lectura devocional en este día. Dice la palabra de nuestro Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gracias a Dios por la lectura de su palabra, que el Señor nos bendiga a través de ella, su palabra que es verdad, que es vida, y que nos habla a través de este salmo sobre la prioridad, la importancia que tiene nuestra relación con Dios, que Él sea el centro de nuestras vidas, en nuestro núcleo familiar y de ahí hacia todo lo que nosotros emprendemos como seres humanos para su gloria, para su honra. Vamos a orar, hermanos, y poner este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque una vez más tú nos permites estar en comunión contigo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos hacerlo de esta manera, Señor. Y que, Padre Celestial, tú seas honrado y seas glorificado, Señor, a través de lo que aquí hacemos para ti, Señor. Padre Celestial, guíanos en este tiempo, Señor, que podamos estar en comunión contigo, Señor, y que podamos, Padre Celestial, estar también meditando en tu palabra para nuestras vidas el día de hoy. Señor, quédate con cada uno de nosotros, en nuestros hogares, Señor, y permite, Padre Celestial, que podamos, Señor, ser guiados por tu Espíritu Santo en todo lo que aquí hacemos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Les invito que desde ahí, desde sus hogares, busquen en sus libros de cantos bíblicos, en sus himnarios, el número 244, canto bíblico 244, que se titula Oye, Señor, mi plegaria. Y vamos a entonarlo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Himno 200. A ver, perdón, tengo un poquito mal aquí el número. Es 224, no 244. 224, Oye, Señor, mi plegaria. No se escucha. Córtalo. Tenemos un problema de la pista. Ok. Ahí está. Oye, Señor, mi plegaria, llegue mi ruego a ti. Por tu verdad y justicia, todo lo harás tú por
por mí. Quiero anhelante tu voluntad conocer. Tú eres mi Dios y has de guiarme bajo tu amparo y poder. Nunca, Señor, con tu siervo puedes a juicio venir, porque ninguno a tus ojos puede en justicia vivir. Quiero anhelante tu voluntad conocer. Tú eres mi Dios y has de guiarme bajo tu amparo y poder. El enemigo de mi alma, solo buscando mi mal, hame postrado en la tierra, húndeme sombra fatal. Quiero anhelante tu voluntad conocer. Tú eres mi Dios y has de guiarme bajo tu amparo y poder. Pienso en los tiempos pasados, pienso en tus obras de amor, y cual la tierra sedienta, vuélvome a ti en mi dolor. Quiero anhelante tu voluntad conocer. Tú eres mi Dios y has de guiarme bajo tu amparo y poder. Dame temprano tu gracia, quiero tu voz escuchar. Hazme saber el camino que debo yo transitar. Quiero anhelante tu voluntad conocer. Tú eres mi Dios y has de guiarme bajo tu amparo y poder. Amén. Para la gloria de nuestro Dios, hemos entonado este hermoso himno que nos habla acerca de la necesidad que tenemos de la oración, de estar en comunión con nuestro Dios a través de este medio de gracia, por el cual nuestro Dios escucha nuestros corazones, escucha nuestras palabras y purifica todo aquello que no es conforme a su voluntad por medio de su Espíritu Santo, para que podamos recibir lo que verdaderamente necesitamos, lo que es para nuestro bien, lo que es para la gloria y la honra de nuestro Dios, puesto que para Él existimos y para Él vivimos y hacemos todas las cosas. Dice el Catecismo Menor de Westminster, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos antes de pasar a nuestro tiempo de oración, quiero comentarles, hermanos, que cada año el Ministerio Puertas Abiertas, que es un ministerio internacional que lleva una estadística acerca de la iglesia perseguida en todo el mundo, ha sacado su lista de los 50 países que tienen una mayor índice de persecución contra cristianos, contra la iglesia cristiana en general. Estos 50 países pues van cambiando muchas veces de lugar en ese ranking de 50 puestos, pero por lo general casi siempre permanecen los mismos, con un alto índice de persecución contra la iglesia cristiana. Y el día de hoy, hermanos, quiero invitarles a que desde nuestros hogares, cada día, elevemos a nuestro Dios una oración por la iglesia perseguida. Podemos nosotros aquí en México darle gracias a Dios porque hasta cierto punto nosotros tenemos libertad religiosa, libertad de culto. No obstante, hermanos, México está situado dentro de esos 50 países donde hay lugares, hay focos rojos de persecución, de intolerancia contra la iglesia cristiana. De hecho, México está en el lugar 37 de este ranking.
Entonces, pues es importante que oremos también por nuestro país, pero sobre todo por aquellos países donde hay una gran persecución, como Corea del Norte, como en la India, como en Eritrea y en otros países donde hay una predominancia de musulmanes y también de países con un gobierno totalitario, comunista, que pues no permiten la libertad religiosa. Y bueno, es importante, hermanos, que oremos por la iglesia perseguida. Esto no es nuevo. Nuestro Señor Jesucristo mismo, en el Sermón del Monte, hablando sobre las bienaventuranzas, Él decía que nosotros deberíamos ser o somos bienaventurados, dice, por cuanto por mi causa los persigan, los vituperen, digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque así persiguieron a los profetas. De tal manera que aún desde el Antiguo Testamento la persecución en contra de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, de los creyentes en el Señor, ha estado presente y se ha desarrollado a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana. Y debemos de estar conscientes, hermanos, de que esa libertad que el Señor nos ha dado para poder alabarle, no siempre, no está garantizada que siempre la vamos a tener. Y debemos de estar conscientes de la gran necesidad que hay en otras partes del mundo, donde cristianos están viviendo su fe bajo persecución, bajo ataques, en la clandestinidad, en lugares ocultos, para poder llevar a cabo sus servicios, sus cultos a nuestro Dios. Entonces, es importante que oremos por ello. Por ahí hay una diapositiva que es un mapa precisamente de este ranking de 50 países. Ahí viene una numeración, posiblemente usted no lo va a alcanzar a leer porque las letras son muy pequeñas, pero pues es importante que nosotros estemos orando por ello. Además de estar orando por la iglesia cristiana perseguida en el mundo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva en cuanto a los motivos de oración. Durante nuestro tiempo de oración vamos a orar también por la salud espiritual y la salud física de nuestros hermanos de la iglesia. En todas partes, donde quiera que se encuentren nuestros hermanos, es importante que oremos por nuestra salud espiritual y por nuestra salud física. Sabemos que hay hermanos que han estado pasando por enfermedad, por dificultades. En algunos casos han partido a la presencia del Señor. Y bueno, en este momento queremos enviar también nuestras condolencias a nuestro hermano Norberto Hernández, allá de Nuevo Madero, por la pérdida sensible de su padre. Hermano, que Dios le bendiga. Le enviamos un saludo, un abrazo en el Señor y nuestras oraciones para usted y para su familia también. Y pues además, hermanos, como ustedes saben, durante esta semana aquí en la zona de Tampico, de Madero, se ha estado llevando a cabo una campaña intensiva de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores. Y como lo hemos visto en los noticieros, esto pues ha sido un gran desafío, no solamente para las autoridades en materia de logística y en cualquier aspecto en cuanto a la suficiencia de las vacunas, sino también en cuanto a las personas que están esperando un lugar para su vacunación. Oremos, hermanos, también por todo este proceso, que no haya falta de vacunas, pero también que haya fortaleza en todos aquellos que están esperando su lugar para ser vacunados, que haya paz, que haya calma, que haya orden y que pues estas cosas no pasen a mayores problemas, tanto logísticos como de salud también en la vida de aquellas personas que están recibiendo el biológico. Entonces, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, vamos a clamar al Señor por estos tres motivos: por la iglesia perseguida, por la salud física y espiritual y también por la vacunación. Oremos.
Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, tú eres creador y eres sustentador de todas las cosas, Señor, y te hemos conocido a través de Jesucristo como nuestro Salvador personal. Porque tú, Señor, nos has rescatado de las tinieblas para llevarnos a tu luz admirable a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación. Gracias, Señor, por la vida eterna que tú nos das por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por el perdón de pecados, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por siempre. Y Padre, en este momento, Señor, estamos clamando a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de su Espíritu Santo, Señor, para que, Padre, tú tengas, Señor, misericordia de todos nuestros hermanos, de toda la iglesia cristiana que está siendo perseguida en todas partes del mundo, Señor. Señor, donde quiera, Padre, sabemos que hay oposición a ti, a tu iglesia, a tu evangelio, Señor. Pero Padre Celestial, sabemos que esto tú lo advertiste, Señor, a cada uno de tus discípulos, a los que querramos seguir tus pasos. Que en el mundo tendríamos aflicción, Señor, pero que deberíamos de confiar en ti, Señor, porque tú has vencido al mundo. Y, Señor, en este momento queremos suplicarte, Padre, que donde quiera que hay persecución, donde quiera que la libertad de culto, Señor, se ve menguada, privada, Señor, obstaculizada, amenazada, Padre Celestial, que ahí tú envíes, Señor, fortaleza, consolación, que Padre Celestial, la fe permanezca firme, Señor, en cada uno de nuestros hermanos. Señor, sabemos que muchos están dando sus propias vidas, Señor, por causa de su fe en el Evangelio. Padre, fortalécele, Señor, en esos momentos difíciles, Señor. Y permite, Padre Celestial, que aquellos que vivimos con esa libertad, Señor, podamos aprovecharla, podamos, Señor, disfrutarla, pero también, Señor, podamos hacer uso sabia de esa libertad para que tu Evangelio, Señor, sea predicado, sea extendido más y más, Señor. Usa, Padre Celestial, a cada misionero, Señor, donde quiera que se encuentren. Protégelos, guárdalos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que donde quiera que se encuentren, Señor, sean librados de las amenazas del enemigo, Señor. Que puedan ser prosperados, Señor, en sus ministerios. Que la semilla, Señor, se siembre con denuedo, como dice tu palabra. Que puedan hablar, Señor, sabiendo, Padre, que tú eres el que da el crecimiento a esa semilla y el que la hace prosperar. Padre Celestial, que la obra que hacemos en tu nombre no es en vano. Señor, gracias, Padre, porque en cada tiempo, Señor, se levantan misioneros, evangelistas, pastores, maestros, personas, Señor, con ese valor y esa autoridad espiritual para predicar tu palabra, Señor. Y es gracias a ellos, Señor, que tu iglesia, Señor, también sigue avanzando y perseverando. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, porque tú eres el que guarda a la iglesia, Señor, como lo has prometido, que todo lo que se edifica, Señor, sobre tu fundamento, Señor, prevalecerá. Gracias porque tú eres el que está edificando y guardando a tu santa iglesia, Señor, donde quiera que ésta se encuentre. Señor, te rogamos, Padre, también en este momento por la salud física, la salud espiritual, Señor, de cada uno de nuestros hermanos donde quiera que se encuentre. Señor, tú conoces, Señor, nuestras debilidades, no solamente las físicas, sino también las debilidades espirituales, nuestros pecados, Señor, nuestras debilidades en cuanto a aspectos mentales, emocionales, de carácter. Señor, ayúdanos, Padre, a poder ser sanos espiritualmente en nuestras vidas, a poder, Señor, dejarnos moldear y transformar por ti, Señor, de acuerdo al poder de tu Espíritu y de tu palabra.
Señor, consuela donde quiera que hay tristeza, Señor, donde quiera que hay desánimo, Señor, afirma la fe, afirma la esperanza, afirma el amor, Padre Celestial, en cada uno de nuestros hermanos, Señor, que por alguna razón se sienten desanimados, deprimidos, Señor, que están dudando, Señor, que están atemorizados, que hay alguna situación, Señor, que les está causando dificultades, Señor, emocionales, mentales o aún físicas, Padre Celestial. Guarda, Padre Celestial, a cada uno de nuestros hermanos en tus benditas manos. Te rogamos, Señor, por aquellos que han perdido a un ser querido, Señor. Guárdalos, Señor, bendícelos, abrázales, Padre Celestial, con tu Espíritu, con tu palabra, Señor, fortaléceles. Y Padre Celestial, a quienes están luchando, Señor, por su salud física, Señor, también te rogamos que tú les fortalezcas, sea cual sea la parte afectada de sus cuerpos, Señor. Restáurales si esta es tu voluntad, Señor. Y Padre Celestial, también, Señor, queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, que pues ha iniciado de vacunación aquí en la zona de Tampico y de Madero. Padre Celestial, sabemos, Señor, que hay mucha necesidad, Señor, de vacunas, Padre, que pues están escaseando también, Señor, y también, Padre, que pues hay una necesidad logística grande, Señor. Muchas personas, Señor, que están buscando, Padre, esta vacuna. Padre Celestial, permite, Señor, que pueda haber suficientes dosis. Pero también, Padre, que tú protejas a todos esos adultos mayores, Señor, que están formados desde temprano, Señor, o aún en la noche. Padre, que están bajo el sol. Padre, que tú, Señor, les des fortaleza física, Señor, para poder soportar ese tiempo de espera hasta recibir, Señor, su dosis. Padre Celestial, guarda, Padre Celestial, tanto a los adultos mayores como también, Señor, a todo el personal médico, Señor, que está encargado, Señor, de la aplicación de esta vacuna. Padre, fortaléceles también, Señor, y permite que ellos puedan desarrollar su trabajo, Señor, lo más eficientemente posible. Señor, a todos los encargados de la logística, de la seguridad y de todos los aspectos, Señor, Señor, también bendíceles y guíales, Señor, en el desarrollo de sus tareas. Gracias, Padre Celestial, porque esto se está dando aquí en nuestra ciudad y, Padre, sabemos y confiamos en que tú vas a llevar a feliz término esta jornada de vacunación. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por todo ello. Lo ponemos en tus benditas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a nuestro tiempo de meditación, de estudio en la palabra de nuestro Dios. El tema que vamos a ver el día de hoy, hermanos, pues está relacionado con este aspecto de la persecución de la iglesia cristiana en el mundo. Se titula Seguir a Cristo, seguir a Jesús. Estará basado en Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 26, que voy a darle lectura. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, que tú, Señor, nos guíes en la reflexión de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el Señor dirigió estas palabras a aquellas personas que pretendían seguirle, aquellos que estaban interesados en seguirle a Él.
Y debemos reconocer, hermanos, que muchas personas quisieron seguir a Jesucristo en su momento. Sin embargo, muchos lo hicieron o quisieron hacerlo por motivos quizá no correctos, motivos equivocados, motivaciones más personales, podríamos llamarle incluso más egoístas, por causa de alguna necesidad particular en sus vidas que deseaban que Jesucristo pudiese atender en ellos. Y el Señor Jesucristo, sabiendo lo que significa seguirle a Él, siendo Él quien era, y el propósito por el cual Él había venido a este mundo, lanza no solamente una advertencia a aquellos que querían seguirle, sino también una serie de requisitos, de cosas que tenían que tomar en consideración aquellos que quisieran seguirle a Él. Y es así como se define la vida del discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo en el primer siglo, hermanos, en el contexto en el cual el Señor Jesucristo enseñó, se consideraba a alguien que seguía la enseñanza y el estilo de vida de un determinado maestro. Si una persona que estaba dispuesta a aprender de alguien y a vivir de acuerdo a esas enseñanzas y de acuerdo al ejemplo de su maestro. Eso era un discípulo, alguien que literalmente seguía los pasos de su maestro. Por consiguiente, un discípulo, pues, de Jesús, una persona que quiere seguir a Jesús, es una persona que debe de tener una motivación correcta en su vida, una convicción personal en su vida acerca de quién es su maestro, en este caso de quién es Jesús y el por qué deseamos seguirle a Él. Cuando no tenemos esto en claro, hermanos, ciertamente van a presentarse otro tipo de situaciones, de motivaciones, que en vez de ser un fundamento firme para nuestro seguimiento a Jesucristo, posiblemente vayan a ser piedras de tropiezo. Van a ser motivaciones falsas que al no verse cumplidas nos van a desanimar y vamos a mirar hacia atrás. Vamos a querer dejar de seguir a nuestro Maestro. Así que muchas veces pensamos que ser cristiano tiene que ver simple y sencillamente con el hecho de creer. Yo creo en Jesucristo y eso es suficiente. Es decir, reconocer intelectualmente las verdades que la Biblia nos enseña acerca de Jesús. Y si bien eso es cierto, es en parte, eso tiene que ver con ser cristiano. Sin embargo, Jesús mismo nos enseñó que ser discípulo suyo demanda mucho más que simple y sencillamente tener ciertas convicciones, digámoslo así, pasivas en nuestras vidas. Y en este estudio, hermanos, veremos 4 cosas importantes sobre ser discípulo de Jesús. Es mi propósito que en la medida en que nosotros vayamos viendo estas características o requisitos que el Señor Jesucristo puso a sus discípulos, nosotros mismos nos vayamos autoevaluando, autoexaminando, para ver en qué aspectos estamos siendo fieles a nuestro llamado a seguir a Jesucristo y en qué aspectos estamos fallando, porque indudablemente todos fallamos en algo. Y que podamos, en vista de ello, afianzar nuestra fe, afianzar nuestro compromiso de seguimiento a nuestro Señor, cueste lo que cueste. Y lo primero, hermanos, que quiero que veamos, el primer punto, es que seguir a Jesús requiere convicción. Seguir a Jesucristo requiere convicción. Mateo capítulo 16, versículo 24 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Y pongamos atención en las palabras "si alguno quiere". Es decir, el Señor Jesucristo está dejando o tomando en cuenta el deseo de cada persona por seguirle a Él.
Y aquí es donde nosotros tenemos que entender de qué se tratan las convicciones acerca de Jesucristo. Porque querer seguir a alguien demanda un conocimiento previo de aquella persona a quien estamos tratando de seguir. Demanda que nosotros estemos conscientes de quién es esa persona, de cuáles son sus enseñanzas, de cuáles son sus obras, si este es el estilo de vida que yo quiero seguir. Y cuando hablamos acerca de seguir a Jesucristo, estas cosas son sumamente importantes, son fundamentales para nuestra vida como discípulos. Jesús no estaba obligando, hermanos, a nadie a ser un discípulo de Él. Él dijo, si alguno quiere. Entonces, es una decisión personal y voluntaria. Pero ¿qué es lo que domina, hermanos, nuestra voluntad? Sino las convicciones. Y las convicciones es lo que dominan nuestros deseos también. Así que debemos preguntarnos qué es lo que está motivando el que nosotros querramos seguir a Jesús o seguir siguiendo a Jesús. ¿Quiero seguir a Jesús por las motivaciones correctas? ¿Por causa de quién es Él como el Hijo de Dios que vino a este mundo, que se hizo hombre, que hizo una obra salvadora por cada uno de nosotros para redimirnos de la condenación del pecado y de la muerte, para librarnos de la justa ira venidera de nuestro Dios y poder llevarnos a salvación juntamente con Él? O quizá estoy esperando a recibir algo que viene de parte de Dios o de Jesús, pero simplemente en términos temporales, para aquí, para ahora. No necesariamente esas cosas son malas. Por supuesto que todos queremos recibir algún tipo de bendición temporal y las necesitamos. Y Dios sabe, dice el Señor Jesucristo, que usted y yo tenemos necesidad de esas cosas. Sin embargo, Jesucristo también dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es decir, hay una motivación correcta por la cual nosotros debemos de seguir a Jesús, buscar de Jesús, y eso tiene que ver con su reino. ¿Y qué es su reino? Es el hacer su voluntad en nuestras vidas. Para eso hemos sido rescatados, para eso hemos sido salvados, para agradar a Dios con nuestras vidas. No para que Dios nos agrade a nosotros en primer lugar, sino para que nosotros le agrademos a Él. Él ya ha hecho lo necesario para la vida presente y la eternidad a través de Cristo Jesús. Lo único que el Señor está esperando de nosotros es que nosotros lo reconozcamos por lo que verdaderamente Jesucristo es, por lo que Él ha hecho por nosotros, y que en gratitud, en amor, en servicio, en adoración, nosotros le sigamos sus pasos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo del 25 al 26, un poco más adelante de donde estamos leyendo. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo con estas palabras? Seguirle a Él tiene que ver con una convicción en nuestras vidas acerca de nuestra salvación en Él. La salvación de nuestras almas y la salvación de todas las cosas que el Señor ha querido redimir a través de Cristo Jesús. El Señor está diciendo que Él ha venido con un propósito salvífico para nuestras vidas. Y si nosotros hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, si esas son las convicciones en nuestras vidas, definitivamente vamos a querer seguir a Jesucristo, aun cuando ese seguimiento cueste y cueste caro.
Así que eso nos lleva, hermanos, al siguiente punto que quiero que reflexionemos en esta hora, y es que seguir a Jesucristo requiere también en nuestras vidas humildad. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No solamente el Señor está apelando a nuestras convicciones acerca de Él, de quién es Él y lo que Él hizo por nosotros, sino que ahora está demandando que por esas mismas convicciones nosotros nos situemos en el lugar que nos corresponde delante de Él. El Señor Jesucristo dice, niégate a ti mismo. Tú no eres lo más importante en tu vida. Lo más importante en tu vida es Cristo Jesús, tu Señor y tu Maestro. Si tienes correctas las prioridades, si sabes quién es tu Señor, si sabes quién es tu Maestro, tu Salvador, tu Señor, tú te podrás poner humildemente bajo sus pies, bajo su dirección. Y vas a tener que negar en tu vida muchas cosas que posiblemente se convierten en un obstáculo para seguirle a Él. No porque quizás sean necesariamente cosas malas, pero porque son cosas que nuestro corazón tienden a idolatrar, a poner en lugar de Jesucristo. Cosas que nos enorgullecen, que nos envanecen, que nos ponen en un lugar que no nos pertenece delante de Dios. Y el Señor demanda de nuestras vidas la autonegación, que estemos dispuestos a seguirle. ¿Qué significa negarse a uno mismo? Hermanos, nuestra naturaleza humana es egoísta por lo general. Los seres humanos por lo general estamos buscando siempre lo que es mejor para nosotros, lo que nos conviene, lo que nos da más comodidad, etcétera. Pero podemos ver, hermanos, que la fe cristiana muchas veces nos obliga a ir en contra de esa naturaleza humana. Jesús enseña, hermanos, que hay que negarse a uno mismo. Y algo parecido es lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados hermanos, negarse a sí mismo, podríamos decir que tiene dos direcciones. Una dirección es vertical, ¿sí?, en nuestra relación con Dios, y otra es horizontal. Cuando hablamos de la dirección vertical, es decir, muchas veces nosotros tenemos que decir no a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros nos gusta, a lo que nos conviene. Tenemos humanamente hablando, muchas veces tenemos que negarlas, ese tipo de cosas, por causa del reino de Dios, por la obediencia a la voluntad de nuestro Señor, por los compromisos que hemos adquirido, no con el hombre, sino con Dios. Y cuando anteponemos la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, y nos damos cuenta que eso está demandando negación de nosotros mismos, de nuestro carácter, de nuestro orgullo, de nuestra voluntad, de nuestros deseos humanos, egoístas muchas veces. Bueno, eso está requiriendo de nosotros que pongamos en práctica esta palabra, que nos digamos no a nosotros mismos, pero por causa de la voluntad de Dios, para agradar a aquel que nos ha llamado, como diría el apóstol Pablo, por soldados, para servirle a Él. ¿Cuántas veces hemos renunciado a nuestras cosas por las cosas de Dios?
O tal vez lo que suele pasar es que más bien renunciamos muchas veces a las cosas de Dios por nuestras aficiones, por nuestro tiempo libre, o cosas que no tienen realmente mucha importancia, pero que las anteponemos en lugar de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? La segunda dirección de la que quería hablar es lo que implica negarnos a nosotros mismos, y esa es la dirección horizontal, es decir, para con las demás personas. La palabra de Dios, hermanos, en el idioma original, en el griego, la palabra agapao, para amor, tiene un sentido de morir a uno mismo por causa del bien de los demás. Anteponer a los demás antes que a uno mismo. Y es precisamente el ejemplo que Jesucristo nos da a cada uno de nosotros con su vida y con su ministerio. Jesucristo, Él lo dijo muchas veces y lo demostró. Yo no he venido para ser servido, he venido para servir. He venido para dar mi vida por causa de muchos. Muchas veces en la iglesia, hermanos, en el ministerio y entre cristianos, llegamos a tener conflictos cuando también nos aferramos a cosas que no son para nuestro bienestar, a gustos personales, a criterios diferentes. Pero muchas veces las cosas son más llevaderas cuando ponemos en práctica ese aspecto de negarnos a nosotros mismos y darles la oportunidad, la prioridad a los demás. Así que eso, entre muchas otras cosas más, hermanos, requiere autonegación, humildad en nuestras vidas. La tercera cosa, hermanos, que Jesucristo exige a quienes quieren seguirle es: seguir a Jesús requiere sacrificio. Seguir a Jesús requiere nuestro sacrificio también. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Esta frase, tome su cruz, nos habla acerca de la necesidad de sacrificarse. Así como el Señor Jesucristo estuvo dispuesto de manera voluntaria, servicial, tomar su cruz y pagar por el precio de nuestros pecados, también el Señor Jesucristo está demandando una actitud similar en nuestras vidas. Está diciendo: tú tienes que estar dispuesto a sacrificar tu vida o muchas cosas en tu vida si lo que quieres es agradarme a mí, si lo que quieres es seguirme a mí, si lo que quieres es quedar bien conmigo. Vas a tener que hacer sacrificios en tu vida. Y esto es precisamente producto de la humildad, de negarse a uno mismo. Porque cuando uno aprende a negarse a uno mismo, es mucho más fácil estar dispuesto a sacrificarse. Pero cuando no aprendemos a ser humildes, a negarnos a nosotros mismos por el bien de los demás, entonces no vamos a querer sacrificarnos en absolutamente nada. Nos va a parecer una dura palabra y una dura carga que no vamos a poder sobrellevar. ¿Qué significa tomar la cruz? En el tiempo de Jesús, hermanos, como nosotros sabemos en el relato de la crucifixión, los condenados a la crucifixión eran obligados a llevar su propia cruz, su madero, sobre sus espaldas, lo cual era una forma, digamos, de endurecer más su castigo. Cuando Jesús dice que nosotros debemos cargar la cruz, nuestra propia cruz, requiere que como discípulos de Él, un sacrificio que no será fácil nuestro seguimiento. Que muchas veces tendremos que aceptar la responsabilidad de ser seguidores de Jesús y en momentos habrá un precio alto que tengamos que pagar. Seremos rechazados por quienes no crean como nosotros creemos, por quienes no piensan como nosotros pensamos. Y esto es algo a lo que debemos acostumbrarnos e incluso sentirnos orgullosos en el buen sentido de la palabra. Como diría el apóstol Pablo,
Me glorío en la cruz de Cristo. Porque la gente reconoce que hay algo diferente en nosotros que tiene que ver con nuestra fe. El problema más bien, hermanos, surge cuando no queremos ser rechazados por las personas. Y tratamos de esconder nuestra fe o simplemente la disimulamos o la diluimos a los estándares de este mundo. Y ahí es donde nosotros empezamos a quedar bien con los demás, a no sufrir persecución, crítica, señalamientos, y vamos a poder estar en paz con el mundo, pero enemistados con Dios. Eso es lo que dice Santiago capítulo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Así que el Señor nos llama a seguirle, conscientes de que nuestras convicciones en Él van a demandar un estilo de pensamiento y un estilo de vida que nos va a traer como consecuencias rechazo. Nos va a traer como consecuencias persecuciones también. Nos va a traer como consecuencias difamaciones y muchas otras cosas. Y posiblemente, como sucede en muchos casos en el mundo, puede traer incluso la cárcel, la tortura o la muerte. Así que estas palabras, hermanos, posiblemente no sean alentadoras para nuestra vida como discípulos de Cristo. Posiblemente usted esté pensando, pues, ¿quién quiere seguir a Jesús bajo esos estándares de vida? Pero ¿qué decía el Señor? Bienaventurados, gócense, alégrense. El discípulo no es más que su maestro, no es más que su Señor, el siervo. Y los apóstoles, hermanos, nos dieron ejemplo de ello. La iglesia de primer siglo nos dio ejemplo de ello, de lo que cuesta seguir a Jesús. Y no es posible, hermanos, que en este tiempo en donde tenemos una relativa libertad de ejercer nuestro cristianismo, nos autocensuremos a nosotros mismos. Nos coartemos la libertad de expresión a nosotros mismos. Rechacemos la libertad de culto nosotros mismos. Y prefiramos quedar bien con otros criterios, pero no con los del Señor. Tenemos que reflexionar sobre estas cosas, hermanos. El apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 8 dijo: pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis amados hermanos, ahí tenemos a un hombre que no solamente tenía convicciones verdaderas en Jesucristo, motivaciones correctas para seguirle a Él, con la suficiente humildad para entregarse en cuerpo y en alma en servicio a su Señor y a la iglesia, sino también con la disposición de tomar su cruz. Y en este contexto, Pablo está escribiendo desde la cárcel, como sabemos, sufriendo un encierro injusto ciertamente por causa de la fe, pero sufriéndolo con gozo. Filipenses es la epístola del gozo. Regocijaos en el Señor, dice Pablo. Otra vez digo, regocijaos.
¿Por qué Pablo podía gozarse y alegrarse en medio de esa triste condición en la cual él se encontraba? Porque él sabía a quién estaba siguiendo y que las cosas que él estaba sufriendo por consecuencia de ese seguimiento no eran para avergonzarse. No eran cosas porque él hubiera hecho algún mal, porque él hubiera ofendido el derecho de alguien, sino porque por causa de su fe, por causa de la predicación del Evangelio, fue perseguido y fue encarcelado. Así que esa es la clase de seguimiento y ejemplo que nosotros encontramos en las Escrituras para nosotros, los discípulos actuales. Tenemos retos, tenemos desafíos como iglesia cristiana, como cristianos en particular. Finalmente, hermanos, seguir a Jesucristo requiere perseverancia. Seguir a Jesucristo requiere perseverancia. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta última frase, y sígame, hermanos, está escrita en un verbo presente continuo, que realmente significa que tenemos que seguirle continuamente. Quizás una traducción podría leerse: síganme siguiéndome. Es decir, sin dejar de seguirme, con perseverancia, con fidelidad. Porque el Señor Jesucristo sabía, hermanos, que muchas veces las decisiones que nosotros tomamos, si bien pueden ser conscientes, pueden ser también temporales. Es decir, mientras las cosas vayan bien en nuestras vidas, vamos a querer seguir a Jesús, pero cuando las cosas empeoren, cuando las cosas se vuelvan en nuestra contra, posiblemente la duda, posiblemente el desánimo, el temor vengan a nuestras vidas y entonces ya no querramos seguir a Jesús, no querramos perseverar en ello. Así que aquí el Señor Jesucristo está apelando también a nuestro carácter cristiano, de perseverancia, de fidelidad. Que procuremos cada día imitarle a Él, seguirle a Él en sus pasos. Esto es muy importante, hermanos, porque ser cristiano no es asunto de haber tomado una decisión en nuestra vida en algún momento de decir: yo creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y eso es todo. El Señor demanda de nuestras vidas un compromiso diario, continuo, de seguirle a Él. Así que ser discípulo de Jesús es un proceso que demanda de nosotros un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él quiere formar un carácter en nuestras vidas parecido a Él. Gálatas capítulo 22, Gálatas 5, versículos del 22 al 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entre tanto que nosotros seguimos a Jesucristo, el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo para ayudarnos a perseverar en Él y para ir forjando en nuestras vidas el carácter espiritual que es necesario para poderle seguir a Él.
En nuestro canal de YouTube, hermanos, de la Iglesia de la Santísima Trinidad, tenemos un estudio desarrollado sobre el fruto del Espíritu. Si usted no lo ha visto, le invitamos a que visite el canal y pueda ahondar en lo que es el fruto del Espíritu para nuestras vidas como cristianos. Entonces, parte importante de seguir a Jesús, hermanos, es dedicar el tiempo necesario para desarrollar nuestros hábitos espirituales, como la oración, la lectura de la palabra de Dios, la comunión con los demás cristianos. Esto nos fortalecerá espiritualmente para continuar en el proceso de ser discípulos de Jesús, de ser transformados, moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro llamado, hermanos, muchas veces está de moda escuchar dentro del cristianismo popular, hermanos, muchas veces muy cómodo escuchar que ser un cristiano exitoso en este mundo pues se refleja en las mismas cosas que persigue este mundo: salud, dinero, amor. Eso es lo que para muchos en el mundo significa éxito: tener salud, tener dinero, tener cubiertas las necesidades afectivas. Y a veces pensamos que cuando seguimos a Jesucristo, Él nos va a dar estas mismas cosas. Nos va a dar salud, nos va a dar dinero, nos va a prosperar económicamente y también va a satisfacer las necesidades afectivas en nuestras vidas. Ahora, yo no digo, hermanos, que Dios pueda hacer esas cosas, el Señor pueda hacer esas cosas. Claro que las puede hacer. Y si está en su voluntad, las hará. Pero esa no es nuestra motivación por la cual nosotros seguimos a Jesús. Cuando comparamos estas ideas con el mensaje de la Biblia y con lo que Jesucristo nos enseñó, nos damos cuenta de que el éxito en la vida cristiana tiene que ver con vivir bajo los estándares de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, independientemente de los resultados que eso produzca, de las consecuencias que eso produzca. Eso es tener éxito en la vida cristiana, vivir bajo la voluntad de Dios. Recordemos, hermanos, que no tenemos un Dios que trabaja para nosotros como a veces se hace creer, que solamente debemos confesar o declarar y que las cosas se harán. En la Biblia vemos, hermanos, que es lo contrario. Somos nosotros los que vivimos y trabajamos para el Señor. Él no existe para nosotros, nosotros existimos para Él. Y cualquier cosa que recibimos de Él es solo por su gracia y por su misericordia. Y hermanos, hemos recibido abundancia de gracia y de misericordia, no solamente para cada día de nuestras vidas, sino para la eternidad. Y si no podemos poner eso en la balanza de nuestras vidas, de nuestros valores, de nuestras prioridades, de nuestras convicciones, de nuestros compromisos, de nuestro seguimiento, no vamos a tener las motivaciones correctas, las convicciones correctas para dar un paso a la vez cada día tras los pasos de nuestro Maestro, de Jesús. Eso debe bastarnos, hermanos, para vivir agradecidos y dispuestos a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Finalmente, hermanos, unas preguntas de aplicación para nuestras vidas. En la vida, hermanos, no hay una satisfacción más grande que tener un propósito y un sentido verdadero, que es vivir para Dios y servir a su reino. La pregunta es, ¿crees en Jesús?
¿Has creído en Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida? ¿Has comprendido la salvación tan grande que Dios ha hecho por ti? ¿Te das cuenta que lo que el Señor ha hecho por tu vida es mucho más grande que lo que tú puedes hacer por tu Señor? Que cualquier cosa que el Señor demande de nuestras vidas en realidad es pequeña en comparación con lo que Él ha hecho por nosotros. Y definitivamente, hermanos, cualquier cosa que nosotros hagamos por Él no va a ser en nuestras fuerzas. Va a ser por su misma gracia y por el poder de su Espíritu Santo. ¿De qué maneras estás dispuesto a negarte a ti mismo, a ti misma? ¿Estás dispuesto, dispuesta a sufrir por Jesucristo? ¿Por hacer su voluntad en tu vida? ¿De qué formas prácticas estás perseverando en tu seguimiento a Jesús? ¿De qué forma lo estás demostrando? ¿Cómo lo ven las otras personas? Pensemos en esto, hermanos, reflexionemos en esto y que el Señor nos ayude a ser discípulos fieles de nuestro Señor y Salvador. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por la oportunidad que tú nos has dado de poder, Señor, estar en comunión contigo, Señor. A través de la oración y a través de tu palabra. Señor, reconocemos que como discípulos tuyos, Señor, así como tus primeros discípulos, tenemos muchas debilidades. Tenemos pecados, tenemos cosas que, Señor, nos estorban en nuestro seguimiento. Y por eso, Señor, tú haces el llamado a cada uno de nosotros a que reflexionemos, a que hagamos un alto en nuestras vidas, que generemos las convicciones necesarias y correctas para desear seguirte, cueste lo que cueste, con humildad, con perseverancia, con sacrificio si es necesario, Señor. Y no mirar atrás. Ayúdanos, Padre Celestial, a honrar tu nombre a través de nuestro discipulado. Y permite, Padre, que donde quiera que nuestros hermanos en la fe estén luchando por seguirte, ellos puedan poner en práctica, Señor, estas mismas palabras tuyas. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar en comunión con el Señor. Antes de despedirnos, pues simplemente, hermanos, queremos por ahí recordarles algunas de nuestras actividades, de los cultos que estamos celebrando. Ahí en la diapositiva están apareciendo los horarios de los cultos, los días en que nos reunimos, tanto en presencial como en línea. Y bueno, pues les invitamos a que ustedes puedan seguir y puedan obtener pues de lo que estamos tratando de hacer como iglesia para edificar nuestra fe, para animarnos unos a otros a perseverar en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pues, hermanos, les agradecemos que pues hayan estado conectados a través de este medio con un servidor, con la Iglesia La Santísima Trinidad. Les enviamos un saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nuestros hermanos en sus hogares, con sus familias, y les invitamos, les exhortamos, hermanos, a seguir perseverando en nuestro caminar con Cristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.